Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les estaré compartiendo tips para que puedan ser las más aplicadas de la escuela, consejos que les servirán un montón si quieres ser la primera de la clase. Estos tips son en base a mi experiencia propia como estudiante, que por cierto acabé hace años. Pero sin más palabreo, veamos los consejos. Dormir temprano y poner una alarma. No te quedes mucho tiempo en el celular por las noches, ya que no completarás las horas de sueño necesarias para estar con más energías al día siguiente. Antes de acostarte, programa tu alarma para la mañana posterior, a fin de que no llegues tarde ni andes a las prisas. Cuando llegues, registra la asistencia y saluda a todos tus maestros con un cálido saludo. Tal vez ellos ni te volteen a ver, pero sabrás que estás haciendo lo correcto. Lleva hojas sueltas o notas. Cuando están en plena clase, siempre se le da a un profesor por dejar tarea en medio de la sesión, así que rápidamente anota todas tus tareas e ideas en una hoja de papel. Esto te servirá para no olvidarte de los quehaceres que tienes que realizar al llegar a casa. Toma agua. Siempre que estés calculando o aprendiendo algo nuevo, toma un sorbo de agua. No olvides que el agua permite que la sangre que va hasta el cerebro llegue con más oxígeno y facilita el trabajo de las neuronas. Por el contrario, si nos falta líquido nos sentiremos más cansados de lo habitual y será más difícil concentrarnos ante los apuntes. Así que es muy necesario estar hidratadas. En la hora del receso, puedes comer una manzana. La cáscara y pulpa de la manzana colaboran para favorecer la creación de neuronas en el cerebro y ayudan en los procesos de aprendizaje y la memoria. Muy aparte de este beneficio, la manzana te provee de mucha fibra para agilizar tu metabolismo, por lo que es una fruta 2 en 1. Lee mucho. La lectura definitivamente es esencial, ya que podrás imaginar y expandir tu inteligencia, y no estés como otras personas que se la pasan la vida plagiando. Las opiniones varían en lo que se refiere al mejor material de lectura. Lo importante es tener ese hábito diario para recoger una variedad de información, ya sea ficción, amor, terror, etc. La cantidad es importante. Lee mucho. Consigue un espacio propicio para estudiar. Necesitas un buen lugar de trabajo, un lugar limpio, ordenado y lo suficientemente silencioso como para concentrarte. Si puedes, evita estudiar en lugares que son el centro de alguna actividad, como la cocina. Resulta útil tener un lugar específico, reservado para hacer la tarea, de modo que cuando te sientes, tu mente sepa que estás allí para trabajar. Eso puede ayudarte a concentrarte más rápido. Tu dormitorio, un escritorio o cualquier otra habitación donde puedas alejarte del ruido y las distracciones es un sitio ideal para concentrarte. Lo mejor es estudiar sentado detrás de un escritorio o una mesa, donde puedas desplegar tu material de trabajo. También necesitas una silla que sea cómoda. Deberías sostener la parte baja de tu espalda y permitirte apoyar ambos pies en el piso, delante de ti. Para que el estudio no te canse tanto la vista, asegúrate de tener suficiente luz. Tu cama quizá parezca un buen lugar para estudiar, pero es probable que sea demasiado confortable. Eso puede hacer que tengas ganas de dormir una siesta en lugar de estudiar. Esto es especialmente cierto si tú eres como la mayoría de los estudiantes y no estás durmiendo lo necesario. Por último, asegúrate de que la habitación donde estés sea cómoda. Esto parece obvio, pero si sientes demasiado calor, demasiado frío o te distrae tu hámster que gira en su rueda, no podrás lograr una concentración tan eficaz. Ten los recursos a mano. ¿Qué necesitas tener en tu lugar de trabajo para evitar las interrupciones? Libros, materiales, notas, fuentes de investigación. Guarda todo esto en el mismo sitio,
de modo que no tengas que salir en busca de papel para la impresora, una perforadora o un libro. Asegúrate de contar con todo lo que necesitas antes de ir a la biblioteca o algún otro lugar para trabajar en tus proyectos y escritos. Y cada noche, verifica que has guardado todo lo que necesitas para las clases del día siguiente, incluso las tareas que debes entregar. Cuando estés por iniciar un nuevo bimestre, trimestre o semestre, puedes decorar y forrar tus cuadernos con frases, grupos, cosas que te inspiren, para que así al momento de ver la portada, te dé ganas y motivación de hacer las tareas. También puedes decorar las hojas de tus cuadernos con marcos o stickers de tus preferencias personales. Ahora, por temas de la situación actual, es importante desinfectar los forros de tus cuadernos. Antes de empezar las tareas en tu escritorio, puedes pasarle una toallita húmeda desinfectante. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Organízate. Guarda tus tareas y la información que recibas en clase, todo junto en cuadernos o carpetas que estén organizados por materia. Tal vez quieras emplear y personalizar un cajón de tu casa como archivero para llevar un registro de las investigaciones que has realizado, las tareas que te han devuelto y otros materiales que desees conservar. Si te das cuenta de que estás metiendo papeles sueltos en tu mochila o llevando distintos cuadernos para la misma clase, solo porque están a mano, es tiempo de detenerte y reorganizarte. Tómate una tarde para volver a organizarlo y limpiar. Quizá no puedas llevar distintos cuadernos con espiral para cada clase. Una solución es llevar una carpeta que tenga varias divisiones. Otra idea es hacer anotaciones en un solo cuaderno y reescribirlas luego en la carpeta que corresponda. Esto lleva más tiempo, pero es una excelente técnica de estudio porque te permite leer, escribir y, con suerte, resumir todo lo importante de ese día de clases. Cuanto más repases el material, más probable es que lo recuerdes. Más allá de lo que elijas, lo importante es que el sistema funcione para ti. Si no funciona, cámbialo hasta que encuentres el adecuado. Esta es una excelente manera de aprender sobre ti mismo y sobre qué es lo que funciona para tus necesidades específicas. Sé una persona abierta y amigable. Aunque yo no lo era, podía ver que otras alumnas sacaban ventaja de esta acción porque pedían tareas y asignaciones gratis o a veces hacían una especie de trueque, yo te doy tal y tú me das tal. Así era como funcionaba, incluso habían personas que ofrecían dinero por las tareas, aunque no tanto, pero siempre en cualquier entorno en el que te encuentres, conocerás personas de todo tipo. Planifica con anticipación. Lo más probable es que no cuentes con ayuda cuando tengas que avanzar y trabajar en tus tareas. Puede ser fabuloso ser tu propio jefe, en especial si eres bueno en eso. Sin embargo, no dejes las tareas para último momento, solo terminarás trabajando el doble para obtener la mitad de los resultados. Los nervios y la ansiedad hacen que resulte difícil mantenerte concentrado y hacer un buen trabajo. Por ejemplo, yo cuando estaba en primero de secundaria, era de las personas que dejaba las tareas para el domingo, y créanme que no era para nada bonito, aunque siempre he sido una persona responsable. A veces, me entraba un tipo de estrés y ansiedad al último momento. Es así que inicié a realizar las tareas los viernes por la tarde, y después me fui acostumbrando. Dado que cuando llegaba el domingo, no tenía ningún tipo de presión encima mío. Establece fechas límites. Al principio de cada semestre, confecciona un calendario con las fechas límites. Asegúrate de saber cuáles son las tareas principales. Si el profesor no las menciona al principio del semestre, pregúntale
y qué formato van a tener, un informe, una presentación, un proyecto grupal, etc. Establece metas claras. Toma en cuenta estas preguntas cuando estés organizando tu calendario. ¿Cuál es el producto final? ¿Cuándo deben terminarse ciertos componentes? Responder a estas preguntas te permitirá priorizar las tareas en función de las fechas límites, el nivel de dificultad y el tiempo que lleva terminarlas. Incluye compromisos no académicos en tu calendario, como por ejemplo, entrenamientos deportivos, ensayos de teatro, eventos y demás. Yo no hacía nada de esto, pero si tú lo haces, prioriza y divide muy bien tu tiempo. Esto te ayudará a ver cuándo estarás corto de tiempo más tarde en el semestre. Ponte fechas límites intermedias para las etapas de cada proyecto: planificación, investigación, revisión y creación del producto final. Cuando llegue la feria de ciencias, puedes presentar un experimento fuera de lo común o una combinación rara de alimentos que sea prometedor en el público asistente. Por último y no menos importante, es necesario saber el por qué haces todos estos esfuerzos. Analiza qué es lo que quieres lograr. Tal vez quieras impresionar a tus padres y darles un orgullo, o quizás porque quieres llegar muy lejos y cumplir tus metas. Así que cualquier razón es óptima, y sabrás que estás haciendo lo correcto, porque en un futuro te va a servir, y te vas a poder valer de ello de alguna u otra forma. Sin más que decir, estos son todos mis tips, para que puedas ser una de las alumnas más aplicadas de la escuela. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció.